¿Alguna vez te has preguntado cómo un conflicto pudo marcar el destino de toda una Europa? La Guerra de los 100 Años, que se extendió desde 1337 hasta 1453, no fue solo una lucha entre dos casas reales, sino un fenómeno que transformó el continente de formas que aún resuenan hoy. En los próximos minutos, desentrañaremos la complejidad de este conflicto, el cambio de poder que provocó, y sus efectos duraderos en la historia europea. Así que si te intrigaba saber cómo la tirantez política y la vida diaria se entrelazan en uno de los episodios más fascinantes de la historia, quédate con nosotros. La historia de la Guerra de los 100 Años es la historia de ambición, poder y lucha. Pero antes de sumergirnos en los detalles, reflexionemos sobre un hecho sorprendente. ¿Sabías que, aunque el conflicto se llama Guerra de los 100 Años, en realidad duró 116 años? Esta designación no es solo un capricho, refleja la interminable lucha por la supremacía y la identidad que estaba en juego. Pero, ¿qué provocó esta guerra? La respuesta es más complicada de lo que parece. La chispa inicial que encendió el conflicto fue la aspiración de la Casa de Plantagenet de Inglaterra sobre el trono francés. ¿No es fascinante pensar que una sola dinastía podría provocar tal convulsión en el continente? Mientras nos adentramos en el trasfondo de este conflicto, vale la pena considerar el contexto político de la época. En el siglo XIV, Europa era un sistema de reinos interconectados, donde la lealtad de los nobles estaba siempre en juego. Los reyes buscaban consolidar su poder, pero también debían lidiar con las tensiones internas de sus territorios. En Francia, la situación era aún más complicada. Un rey sin un heredero claro llevó a una lucha sobre quién debería ocupar el trono. El vacío de poder se convirtió en un caldo de cultivo para desafíos externos e internos. Imaginen la tensión en la corte, a medida que cada noble trazaba sus propios planes. El conflicto entre Inglaterra y Francia se intensificó con la batalla de Crecy en 1346, un giro decisivo en la guerra. Con una técnica militar innovadora, las tropas inglesas, armadas con arcos de guerra, lograron una victoria sorprendente. Esta batalla no solo mostró la superioridad táctica de Inglaterra, sino que también demostró un cambio en la guerra como la conocían. Pero, ¿qué sucedería ahora? Con Francia en desventaja, ¿podría el pueblo francés encontrar la fuerza necesaria para resistir y unificarse? Este conflicto fue mucho más que una simple serie de batallas. Fue también un enfrentamiento de culturas, donde cada país buscaba establecer su identidad nacional. A mediados del siglo XIV, la noción de nacionalismo comenzaba a afianzarse. Los habitantes de Francia no solo luchaban por su rey, sino por algo más grande, su identidad como nación. Imagina cómo la música, el arte y la literatura comenzaron a reflejar estas aspiraciones y luchas. Esto es algo que realmente merece nuestra atención. Sin embargo, la historia tiene humor a veces. Apenas unos años después de la batalla de Crecy, la peste negra arrasó Europa, diezmando su población. Este desastre natural cambió no solo la demografía, sino también la perspectiva sobre la guerra. En medio de la devastación, muchos se preguntaron si la lucha era incluso un objetivo sensato. La guerra siempre tenía consecuencias, pero ahora había una lección dolorosa: la vida era efímera. ¿Cómo influyó esta vacilación en la lucha de las naciones? Mientras los hogares se llenaban de luto, el conflicto no se detuvo. A finales de la década de 1350, se firmó el Tratado de Bretigny, que otorgó a Inglaterra vastas extensiones de territorio en Francia. Pero lo que parecía un triunfo rápidamente se hizo insostenible. La falta de recursos para mantener estos territorios conquistados llevó a una sensación creciente de inestabilidad en Inglaterra. ¿Quién realmente ganó en esta situación? El tiempo final traería consigo respuestas inesperadas. A medida que avanzamos hacia el final del siglo XIV, encontramos personajes que cambiarían el rumbo de la guerra. Uno de ellos es la figura mística y heroica de Juana de Arco, cuyo impacto en la historia es imposible de subestimar. Con sus visiones divinas y su valentía, ella representó una nueva esperanza para el pueblo francés. Sin embargo, Juana también representa la complejidad de la religiosidad de la época, donde el fervor del pueblo podía ser canalizado tanto para la guerra como para la paz. ¿Qué papel jugarían las creencias en la resolución de este conflicto?
En 1429, Juana guió a las tropas francesas en la liberación de Orleans, un hito clave en la guerra que cambiaría la moralidad del conflicto. Su éxito trajo consigo un nuevo sentido de unidad y propósito al pueblo francés. Pero Juana no solo lideró con la espada, sino que también despertó a una nación dormida, brindando a los franceses un nuevo sentido de identidad. A través de ella, comenzaron a verse no solo como súbditos de un rey, sino como ciudadanos de una Francia resurgente. Increíble cómo una figura puede cambiar el curso de una historia. Pero, ¿qué vendrá después para nuestra heroína? La historia de la Guerra de los 100 Años es un tablero de ajedrez geopolítico donde cada movimiento tenía profundos efectos. La participación de los arqueros ingleses en las batallas se volvió crucial, y las tácticas militares innovadoras se adaptaban y evolucionaban constantemente. El conflicto no solo era un choque entre ejércitos, sino que también era una lucha de estrategias y astucia. Cada rey, noble y soldado jugaron su parte en esta intrincada trama, dejando preguntas abiertas sobre lealtades y traiciones. A medida que la guerra entraba en su etapa final, la dinámica del poder cambió una vez más. En 1453, la batalla de Castillón, con sus primeras formas de artillería de asedio, marcó el final del dominio inglés en Francia. La situación dio un giro sorprendente e inesperado. Inglaterra, que eventualmente se desgastó en este conflicto, sufría no solo en su terreno, sino también en su propia identidad. ¿Podría la lucha interminable haber sembrado las semillas de una nueva forma de conflicto interno en Inglaterra? La guerra dejó una Europa transformada. La intensa lucha por el poder y la tierra condujo a cambios sociales y políticos que sentaron las bases del Renacimiento europeo. Con el debilitamiento de la nobleza y el surgimiento de un sentimiento nacional, emergieron nuevas ideas. Las personas comenzaron a cuestionar la autoridad del rey. La revolución cultural de los siglos venideros estaría inevitablemente agitada por el eco de esta guerra. Así que, mientras miramos atrás a este periodo crucial, nos preguntamos, ¿realmente se trataba solo de un conflicto entre dos naciones, o eligieron los líderes europeos un camino que traería repercusiones que resonarían a través de la historia? Este conflicto, que comenzó como una lucha territorial, se transformó en algo mucho más profundo, un conflicto en el que se definieron las identidades nacionales y se desafió el orden establecido. Esto es solo una parte de la narrativa de la Guerra de los 100 Años, un relato que presenta muchas más sorpresas, giros y aprendizajes profundos sobre la naturaleza humana y civilizacional. En la segunda parte, exploraremos más sobre el impacto de este conflicto y cómo configuró el mapa político y cultural de Europa, así como las lecciones que aún podemos aprender hoy en día. No te lo querrás perder. Continúa con nosotros. Aunque la Guerra de los 100 Años concluyó en 1453, los ecos de sus consecuencias se sintieron a través de los siglos, alterando el rumbo de las naciones y el destino de millones. Para comprender verdaderamente su impacto, debemos examinar cómo este conflicto preparó el terreno para transformaciones culturales, sociales y políticas en Europa. La conclusión de la guerra dejó a Francia en una posición de fortalecimiento nacional. La victoria final contra los ingleses se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad. Este renacer nacional no fue solo político, fue también cultural. En la estela de la guerra, Francia vio una explosión de creatividad. El romance, el arte y la literatura florecieron, alimentados por el nuevo sentido de identidad y orgullo. Poetas y escritores comenzaron a celebrar la historia reciente, retratando a héroes como Juana de Arco y a los valientes guerreros franceses que resistieron durante la guerra. Por otro lado, el impacto de la guerra sobre Inglaterra fue fundamentalmente diferente. La nación, exhausta y debilitada, había perdido vastas extensiones de territorio en Francia. Esta derrota comportó no solo consecuencias territoriales sino también una crisis de identidad. Con la nobleza inglesa fragmentada y la economía tambaleándose, ¿dónde encontrarían los ingleses su nueva dirección? Este descontento no solo provocó una inestabilidad política evidente, sino que también sentó las bases para futuros conflictos internos, como la Guerra de las Dos Rosas, que estallaría a finales del siglo XV, marcando un nuevo capítulo tumultuoso en la historia de Inglaterra. El nominado nacionalismo, que emergió durante y después de la guerra, fue un fenómeno innovador que comenzó a tener sus raíces en la Europa medieval. Los nobles,
que tradicionalmente se habían considerado leales a sus tierras, empezaron a verse a sí mismos como parte de algo más grande, una nación. Este cambio de mentalidad impactó directamente la estructura del poder político en Europa. Las monarquías empezaron a consolidarse, y la noción de un Estado soberano se tornó cada vez más relevante. Las lecciones aprendidas de la guerra inspiraron reformas tanto en la administración política como en la militar. En el ámbito militar, la guerra también promovió cambios dramáticos. Las tácticas de combate evolucionaron a medida que se hicieron evidentes las nuevas tecnologías bélicas, como la artillería, que se volvió un elemento crucial en las batallas. La batalla de Castillón en 1453, como mencionamos, marcó el fin de la guerra, pero también simbolizó un cambio en la forma de llevar a cabo la guerra misma. Los castillos, una vez considerados bastiones de poder, empezaron a perder su relevancia frente a la nueva maquinaria militar. La guerra moderna, que estaban aprendiendo a librar, impulsó el desarrollo de estrategias más sofisticadas que incluirían no solo el campo de batalla sino también la economía y la producción armamentista. Mientras tanto, el papel de la Iglesia en la política tuvo consecuencias a largo plazo. Durante la guerra, la influencia clerical en la vida de las naciones se vio tanto reforzada como desafiada. Juana de Arco, una figura cuya misión era vista como divina, demostró cómo la religión podía ser anclada a la identidad nacional. Sin embargo, el ánimo de desilusión que siguió a la guerra llevó a muchos a cuestionar la autoridad de la Iglesia. La insatisfacción con el liderazgo eclesiástico en Inglaterra y Francia fue un precursor de lo que más tarde se conocería como la Reforma Protestante, que sacudiría el continente europeo en el siglo XVI. Además de los eventos políticos y culturales evidentes, las repercusiones de la Guerra de los 100 años también se sintieron en la vida cotidiana del pueblo. La guerra no solo afectó a los nobles y a los reyes, sino que tuvo efectos profundos sobre los campesinos, quienes experimentaron un aumento de la carga tributaria y la conscripción forzada. Las poblaciones rurales sufrieron pérdidas masivas, tanto por la guerra como por la peste negra, lo que los llevó a un nuevo despertar social. Este cambio social fue parte de un movimiento más amplio hacia la urbanización. La estructuración del feudalismo había comenzado a desmoronarse debido a la pérdida de población y la búsqueda de nuevas oportunidades en las ciudades en crecimiento. Con tráficos comerciales fluctuantes y una economía en transformación, los campesinos comenzaron a demandar mayores derechos y recompensas. Los movimientos de protesta y las primeras manifestaciones de clase emergente comenzaron a tomar forma. Este germen de cambio social seguiría floreciendo a lo largo de los siglos, en la medida en que la clase trabajadora empezaría a presionar por derechos y libertades, reclamando su lugar en la vida política. Sin embargo, no todo cambio fue pacífico. La guerra había sembrado las semillas de la violencia y la desconfianza que perdurarían en el tiempo, y con ellas, una serie de conflictos nuevos. Las heridas del pasado no sanaron de inmediato, los resentimientos entre Inglaterra y Francia persistieron. El fervor de la guerra no se extinguió inmediatamente, y el aire de venganza se mantuvo presente durante generaciones. Las rivalidades dinásticas y territoriales permanecieron latentes, alimentando el espíritu de conflicto que resurgiría en diferentes formas. A través del tiempo, el legado de la Guerra de los 100 años se transformó en un tema recurrente en la política europea. La idea de la guerra como un medio para resolver disputas políticas inspiraría a futuras generaciones de líderes a emprender conflictos para expandir o proteger sus dominaciones. La historia de estos eventos rasgó las fronteras de fronteras nacionales, demostrando que los conflictos a menudo reflejan la complejidad de las relaciones humanas, las ambiciones de los líderes y el deseo común de los pueblos por vivir en paz. Al mirar hacia atrás y considerar el impacto de la Guerra de los 100 años, también debemos reflexionar sobre cómo el legado de esta guerra resuena hoy. Las preguntas sobre lealtades, identidad nacional y la naturaleza del poder perduran en la experiencia contemporánea de muchas naciones. La lucha por la identidad se manifiesta no solo en contextos bélicos, sino también en debates sobre nacionalismo, interculturalidad y pertenencia. Así, la historia se convierte en un espejo que refleja las tensiones de nuestros propios tiempos. El significado de la Guerra de los 100 años va más allá de lo evidente, pues es un recordatorio de que la historia no es solo una serie de eventos lineales, sino un entramado complejo donde las decisiones individuales y colectivas moldean el futuro. Con cada batalla, cada tratado y cada héroe, se tejían las historias que darían forma a la experiencia humana.
En conclusión, la Guerra de los 100 Años fue un conflicto que, aunque comenzó como una lucha territorial entre dos casas reales, se convirtió en un episodio crucial que definiría la trayectoria de Europa, y en última instancia, del mundo. Desde el desarrollo del nacionalismo hasta el cambio en las tácticas militares y el surgimiento de la identidad como una fuerza unificadora, los efectos de esta guerra son un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y transformarse en tiempos de adversidad. Aprendamos de estos ecos pasados, recordando que las lecciones de la historia siempre están a nuestro alrededor, enseñándonos sobre la complejidad de la lucha por el poder, la identidad y la paz. La historia continúa en evolución, y nosotros somos sus protagonistas.